el Instituto de Filosofía del Derecho, y yo quería rendir un pequeño homenaje a la comisión, ¿no? Escribí algo, hoy lo escribí, ¿no? Porque me parece que viene a tono con las circunstancias, no solamente el agradecimiento a las autoridades y demás, sino que yo entiendo, y se los dije por chat, ¿no? Es un lugar que se propone recrear el debate y la deliberación respetuosa como un dique a la manipulación, la posverdad, la propaganda y el improperio, tan comunes en esta época, y que conllevan, entre otros efectos, una creciente judicialización de las diferencias. Es lo que hablaba Jorge Frega el otro día, ¿no? El crecimiento de la judicialización es un crecimiento de las actitudes o las conductas manipulatorias, propagandísticas, de agresiones, etc. Y yo le agregué que padecemos de una especie de anorexia deliberativa. Se suprime el debate, se suprime la conversación, el intercambio de Ay, ideas. Y eso es el instituto. Entonces para mí es un honor integrar este instituto. Para mí es una fuente renovada de energías. Y bueno, debo a Cristian esta posibilidad respecto de un autor que de alguna manera nos marca cómo podemos llegar a resolver algunas situaciones que nos parecen irresolubles a la luz de la cultura occidental, ¿no? Me refiero a un autor francés que se llama Pierre Legendre, que es un jurista, es un investigador, es profesor de Derecho Romano y Historia del Derecho en la Universidad de París I, es director de estudios en la Escuela Práctica de Altos Estudios sobre Ciencias Religiosas de dicha universidad, es asesor de la UNESCO y es cineasta. Me voy a referir en una parte de mi charla, me voy a referir a la producción cinematográfica de Legendre. Desde ya les aclaro que es un personaje, si bien muy sólido en las distintas disciplinas, es un personaje incómodo para todas y cada una de estas disciplinas, ¿no? Es un provocador, instala más incertidumbres que certezas, incursiona en los distintos saberes y los integra con la actualidad planetaria, o sea, llega hasta el día de hoy su producción literaria y científica. En nuestro país solamente se conocieron dos textos, o se conocen dos textos de él, producto de la actividad de la cátedra que Cristian integró sobre filosofía del derecho que dirigió el doctor Enrique Marí. Uno se llama El discurso jurídico, perspectiva psicoanalítica y otros abordajes epistemológicos, y Derecho y Psicoanálisis, que subtitula Teoría de las ficciones y la función dogmática. Es decir, son dos incursiones que ha hecho la ciencia jurídica argentina respecto de este autor, que le consagró toda su vida a la investigación y al estudio de la integración de saberes. Es un pensador poco conocido por la filosofía, el derecho, el psicoanálisis y las demás ciencias sociales, aun cuando sus aportes hayan abordado con un nivel de profundidad poco frecuentes en estas disciplinas, ¿no? Él dice que es necesario integrar los distintos saberes que apuntan a los fundamentos del derecho, el fenómeno religioso, la filiación y la genealogía. Dice que todo esto se engarza en los montajes estatales y jurídicos armados, en consecuencia, que son la base de la interdisciplina. Él sostiene que el sujeto no puede ser causa de sí mismo, pues se halla inmerso en el compromiso simbólico de una genealogía, desde la cual ha recibido un nombre, un lugar en la familia, un reconocimiento en el espacio social por el que lucha. Para ello debe pensarse en la intersección del derecho, el psicoanálisis y la antropología estructural. En eso es muy estudioso, él ha profundizado en muchos trabajos la teoría de Lévi-Strauss. Cuestiona la desvalorización del padre como figura
que haga valer el impedimento de dejar a los hijos al servicio inconsciente de la madre. Eso lo toma de Freud. Para eso está la ley fundada, como decía Cintia. Cuando se desdibujan estos montajes, nos dice Legendre, atención con esto, aparecen los dirigentes poderosos y las figuras dictatoriales que claman por la presencia de un padre ideal. O sea, a mayor anomia, mayor requerimiento de un padre ideal. Su producción analiza los fenómenos acaecidos a través de los tiempos. Se basa su pensamiento en la importancia del descubrimiento del inconsciente por parte de Freud como elemento constitutivo del sujeto. Esto se lo dejo después a Olga para que lo desarrolle. En El amor del censor, como decía Christian, trata de demostrar cómo se propaga la sumisión transformada en deseo cuando la gran obra del poder es hacerse amar, nada más ni nada menos. El derecho es el mecanismo instaurador de la subjetividad. En Occidente, tanto las instituciones jurídicas se fundan en el relato genealógico como vía de constitución de la filiación. El individuo no se convierte automáticamente en sujeto, sino a través del engranaje jurídico que lo instituye y lo reconoce como tal, padre, hijo, hermano, etc. La autoridad deviene para él del derecho canónico y de la teología escolástica como elementos generadores de dicha subjetividad a través de instituciones que perduran en el tiempo, mediante progresivos avances que nos llevan al Estado laico, o sea, del ordenamiento religioso, de la creación a partir de las Sagradas Escrituras, ocurre un fenómeno cultural que va construyendo distintos caminos hasta llegar al estadio actual. Considera que el discurso jurídico se nutre a través de los tiempos, como herramienta fáctica, reitero, del encadenamiento genealógico. Sostiene que es necesario comprender el sentido de la genealogía como un terreno privilegiado en el cual se revela el inconsciente y donde el derecho y el psicoanálisis nos permiten comprender su efecto ordenador. El derecho, a través de los tiempos, garantiza, pues, la transmisión del objeto como telón de fondo. ¿Cuál es la regulación de los lugares y las funciones que nos garantizan la coexistencia? Afirma, a su vez, y esto es lo fundante, que la ley proviene siempre de un lugar mítico, el antepasado, Dios, la República, la ciencia, como un continuo histórico, un escenario elegido en el diseño occidental para entender el progreso como un absoluto. Absoluto que después vamos a ver que no existe. El texto está basado en el que materializa a partir de Justiniano. Se construye así lo que él llama el monumento romano canónico, que deviene como presupuesto indispensable para comprender el ulterior desarrollo del pensamiento jurídico hasta la aparición de la modernidad industrial en la sociedad occidental. Estas son las ideas sobre las que se apoya Legendre para sostener que el derecho, el psicoanálisis y la antropología aparecen como garantes de la reproducción de la especie en la que se conoce como cruce o intersección de discursos. Y termino con una frase de él que habla de un pensamiento que lo reitera en distintas obras, ¿no? Dice, la extraordinaria solidez de la especie descansa paradójicamente en la fragilidad de las construcciones jurídicas, en algo muy endeble, el discurso de la división, tan vital para la especie hablante como el aire que inspiramos. Voy a hacer brevemente una referencia a su obra. Ya del amor del censor hablamos. Tiene una obra fundamental que se llama El inestimable objeto de la transmisión, es del año 1985. Explica la necesaria articulación del pensamiento relacionado al poder con la genealogía, el derecho, la filiación, el judeocristianismo y la antigüedad clásica originada en los textos bíblicos.
Ayuda a pensar el poder y su dimensión en la esfera de la subjetividad. Se ocupa de los procesos de subjetivación, así como de los referentes irreductibles de la normatividad que hacen posible la existencia del sujeto en su relación con la función dialéctica del poder y del derecho. Trata los problemas cruciales para el destino normativo de la humanidad, que el discurso de la ciencia, el cientismo de la psicología, la sociología, el derecho y la ciencia del comportamiento han dejado fuera del campo. Reniega de un absoluto al considerarlo un obstáculo para colocar los límites necesarios para impedir así que los hombres sean solo autores de sí mismos y creen cada uno su propia ley. Eso es muy importante. Tiene otra obra que se llama La fábrica del hombre occidental. Es una obra muy recomendable, porque restaura las dudas, examina las ignorancias, invita a superar las creencias oscurantistas que rodean a las ciencias y propulsa el pensamiento fuera de toda consigna. Legendre hizo un documental del año 1996 que está en YouTube, está en francés, ¿no? Olga se comprometió a subtitularlo al español, de 1 hora 13 minutos, donde desarrolla todo su pensamiento y hace mención a un entredicho en las mutaciones del lenguaje que entronizan aspectos o términos provenientes del comercio, como la eficiencia, el management. Es un ayornamiento en su pensamiento, es decir, no se queda en la fundamentación del origen de la ciencia jurídica y su alianza o su ligación con el psicoanálisis y la antropología estructural, sino que va avanzando con el devenir de los tiempos. Se pregunta, ¿por qué la prohibición? ¿Por qué las leyes? ¿Qué es el Estado? ¿La religión? ¿El progreso? Cuando estos se ven arrastrados por un management científico, entre paréntesis, ilusorio, prometido al planeta entero. Tiene otra obra que se llama El crimen del Cabo Lortí. El Cabo Lortí fue una persona que porque sigue viviendo, que empleado de la seguridad del Parlamento de Quebec, en Canadá, que llega uniformado para tomar servicio, se dirige directamente a donde estaba sesionando el Parlamento y le dispara 10 tiros al presidente de la Asamblea. Y entonces cuando le preguntan ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Porque era un tipo pacífico, normal, y común y corriente. Dice, bueno, lo maté porque acabo de matar a mi padre y al Estado. Eso se lo dejo a Olga para que lo interprete después ampliamente. Después, y ahí el carácter de transgresor de su pensamiento, para mí, se va a Oriente, se va a Japón y dicta 3 conferencias editadas en un libro que se llama Lo que Occidente no ve de Occidente. Dice que ahí recorre todo el sistema colonial del aparato europeo. Es un sistema de indagación colonial europea. Dice, toda la ciencia, todas las disciplinas, todos los saberes son absolutos que se extienden por el universo a través del desarrollo mercantil. Dice, Occidente no ve ni acepta más que una parte de sí mismo. La otra parte le es ajena, le repele. Se le sustrae y quienes se hacen cargo de esto indecible son ¿quiénes? Las artes plásticas, la música, la literatura, las producciones audiovisuales, lo dejan fuera de este montaje jurídico-ideológico. Hay otra obra de él que se llama Dominius Mundi, donde analiza la cuestión de la globalización, ligazón de la tecnociencia y la economía, como una red difusa y volátil, que es lo que está ocurriendo en estos momentos, capaz de alinear culturas según la maqueta euroamericana. Por último, El imperio del management, también basado en un documental del año 2007, donde describe y analiza las prácticas de expansión combinadas con la rivalidad entre naciones, cuando arriban a un punto no negociable, que es el estado actual, la lucha comercial entre naciones, y la legislación mundial pasa a ser desplazada por la impronta de la Organización Mundial del Comercio. Por supuesto, esta es una idea
de él que se puede o no compartir, pero que realmente demuestra que es una persona que no solamente se ha dedicado a su disciplina originaria, sino que ha trascendido los marcos de la misma para incursionar en el terreno de la economía, de la filosofía, de las otras ciencias sociales. Y dice, se trata de una refeudalización planetaria sostenida en una nueva naturaleza, compuesta por la economía, la ciencia y la técnica. También, por último, escribió otra obra que se llama El Tajo, y esto es una conferencia dictada a estudiantes preuniversitarios, y les dice, señores, les explica, hace una síntesis, ustedes han visto mi obra, o la conocerán o no, pero les advierto que ustedes lo que tienen que hacer es sostenerse en cada uno de ustedes en función de que dentro de cada uno de ustedes anida una marca, eso lo va a hablar Olga después. Esa marca, él menciona una metáfora, él dice que en Túnez, en una feria, advirtió que un artesano estaba haciendo alfombras, tejiendo alfombras, y a cada alfombra le ponía una inicial distinta. Y entonces se le pregunta, ¿por qué le pones una marca a cada una? Y dice, no, porque esto es toda producción del hombre, es decir, el único que no tiene marca es Dios. Entonces, él, para dejar sentada la diferencia entre Dios y los hombres, deja anudada una marca en una producción artesanal. En síntesis, el proyecto civilizatorio planetario del industrialismo conspira contra los procesos de diferenciación subjetiva. Debe relacionarse el poder con el sujeto. Esto creo que es posible, todo es posible cuando nada es posible. Esto es lo que piensa el sujeto hoy. Es necesario fortalecer, dice Legendre, la necesidad del reconocimiento del sujeto como tal y no como parte de él, sino como parte de sí mismo. El poder de la ley, lejos de tratarse de una mera interpretación, es la puesta en práctica del referente absoluto organizador. Ese es el mérito de la ley hasta el día de hoy. Bueno, nada más por ahora, después dejamos abierta la conversación, le dejo todo a Olga, le dejé la mesa servida.